Te diré que renuncié al amor y a la felicidad hace mucho tiempo. Aunque la mayoría de la gente aspira a hacer el bien, algunos solo quieren ver arder el mundo y presenciar cómo se extienden el odio y el mal. Eso es exactamente lo que pretenden conseguir los convictos de este vídeo. Desde Richard Ramírez hasta Charles Manson, lo que tenemos preparado para ti son algunas de las entrevistas más perturbadoras con convictos malvados. Aileen Wuornos, parece que todos te han traicionado. Así es, lo fui. Por eso no me importa si me ejecutan y me voy de este planeta. Nacido el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, Wuornos tuvo una infancia llena de oscuridad y desesperación. Desde muy joven, Wuornos sufrió abusos sexuales y abandono, lo que preparó el terreno para una existencia llena de problemas. Estos traumas tempranos dejaron profundas cicatrices en su psique, moldeando su futuro de formas inimaginables. A medida que crecía, Wuornos se involucró en actividades sexuales a una edad temprana, una trágica consecuencia de los abusos que había sufrido. A la tierna edad de 14 años, la vida de Wuornos dio un giro aún más devastador. Fue brutalmente violada y quedó embarazada de forma inesperada. Incapaz de cuidar del niño, tomó la desgarradora decisión de darlo en adopción. Esta pérdida la perseguiría el resto de su vida, alimentando una ira y un resentimiento profundamente arraigados contra el mundo. Cuando Wuornos entró en la edad adulta, su turbulento pasado siguió proyectando una oscura sombra sobre su vida. Se vio envuelta en una red de actividades delictivas, con detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones y robos que mancharon su historial. Estaba claro que Wuornos era una mujer que se tambaleaba al borde del abismo, con un pasado problemático que la empujaba hacia la violencia y la destrucción. En 1989 comenzó su serie de asesinatos dirigidos contra hombres que, según ella, la habían agredido o habían intentado agredirla. En su escalofriante entrevista, Wuornos revela los desgarradores detalles de cada asesinato, pintando el retrato de una mujer movida por un retorcido sentido de la justicia. Creía estar vengándose de quienes la habían agraviado, buscando una forma de castigo que solo la muerte podía ofrecer. A medida que aumentaba el número de cadáveres, Wuornos y Moore se vieron envueltos en una red de violencia y engaño. Llevaban una vida de fugitivas, evadiendo constantemente la captura y dejando un rastro de muerte a su paso. El vínculo entre las dos mujeres se hizo más fuerte, forjado en el fuego de sus crímenes compartidos. Cuando Aileen Wuornos fue detenida, había matado a tiros a 7 de sus clientes varones. Ante el tribunal, se declaró inocente, lo que en el estado de Florida se consideró una admisión de culpabilidad. Sin embargo, como no había acuerdo de culpabilidad antes del juicio, ni precedentes, el juez le impuso todo el peso de la ley. Finalmente fue condenada a muerte por 6 de los asesinatos. Tras pasar 10 años en el corredor de la muerte de Florida, Wuornos fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 mediante inyección letal. En una de sus últimas entrevistas antes de morir, dijo lo siguiente: «Ya sabes, me preocupaba cómo ibas a estar. Va a ser usted, sabe, a las 9:30 mañana. ¿Estás preparada? Estoy preparado. De acuerdo, estoy bien con eso. Me parece bien». Jeffrey Dahmer es pura maldad. Nunca lo sabrás con solo mirarle, pero cuando le oyes, eso ya es otra historia. Antes de que Jeffrey Dahmer se convirtiera en el infame caníbal de Milwaukee, sus primeros años de vida estuvieron marcados por la tensión y una inquietante fascinación por la muerte. Nacido en 1960, Dahmer creció en un hogar aparentemente normal, pero bajo la superficie acechaba la oscuridad. Desde muy joven, Dahmer mostró una macabra curiosidad, coleccionando huesos y diseccionando animales. Esta fascinación por la muerte presagiaba los horrores que aún estaban por llegar. Pero no eran solo sus intereses morbosos lo que diferenciaba a Dahmer. La tensión y las discusiones entre sus padres crearon un ambiente turbulento que alimentó aún más la oscuridad que llevaba dentro. Cuando Dahmer entró en la adolescencia, empezó a enfrentarse a su sexualidad, una lucha que se entrelazaría con sus fantasías violentas. Fue durante esta época cuando las fantasías de Dahmer dieron un giro siniestro. Empezó a imaginarse dominando y controlando a parejas masculinas sumisas, un inquietante precursor de los horrores que desataría en los años venideros. Nadie sabía que detrás de las puertas de la casa de los Dahmer estaba emergiendo lentamente un monstruo. El escenario estaba preparado para una serie de crímenes inimaginables que conmocionarían al mundo, a medida que las oscuras fantasías de Jeffrey Dahmer le consumían. Sus crímenes aumentaban en brutalidad y frecuencia. Pasó de ser un individuo perturbado a convertirse en un asesino en serie en toda regla, dejando un rastro de terror a su paso.
Las víctimas de Dahmer solían ser hombres jóvenes, atraídos desde bares gays con promesas de compañía o una noche de placer. Sin saberlo, estaban entrando en una pesadilla de la que nunca escaparían. Una vez que Dahmer atrapaba a sus víctimas, las drogaba, dejándolas indefensas y vulnerables a sus deseos sádicos. Con sus víctimas incapacitadas, Dahmer llevaba a cabo sus retorcidos actos de violencia. La estrangulación se convirtió en su método preferido, acabando con la vida de los desafortunados que se cruzaban en su camino. Pero el horror no terminaba ahí. Los crímenes de Dahmer iban mucho más allá del asesinato. Realizaba actos de necrofilia, violando los cuerpos sin vida de sus víctimas. En una macabra muestra de su depravación, Dahmer desmembraba a sus víctimas y se deshacía cuidadosamente de sus restos. Conservaba algunas partes del cuerpo como trofeos grotescos, mientras que otras las disolvía en ácido o las eliminaba de diversas formas, borrando para siempre cualquier rastro de sus atroces actos. La brutalidad y la naturaleza calculada de los crímenes de Dahmer son un escalofriante recordatorio de las profundidades de la maldad humana. Finalmente, fue detenido cuando una de sus víctimas consiguió escapar. Interrogado bajo custodia policial, confesó sus crímenes. Las investigaciones posteriores revelaron la depravación y brutalidad que Dahmer empleaba para cometer sus crímenes. Tras ser capturado, se sentó con muchos periodistas. Uno de los más notables fue el de la edición Interior. En esta escalofriante entrevista, Jeffrey Dahmer, el célebre asesino en serie, revela los inquietantes detalles de sus 13 años de matanzas en Milwaukee. Dahmer habla con franqueza de sus obsesivos deseos de control y posesión y admite haber atraído y asesinado a 17 jóvenes. La cita más destacada de la entrevista es la admisión por parte de Dahmer de que su compulsión era tan fuerte que, de no haber sido capturado, probablemente seguiría cometiendo sus atroces crímenes en la actualidad. Probablemente. Si esto no hubiera ocurrido, no hay duda de que probablemente lo estaría haciendo. No se me ocurre nada que me hubiera detenido. Gary Ray Bowles. Y no es difícil matar a alguien. Puedes matar a alguien bastante fácil si tienes la mentalidad para ello. Nacido en Clifton Forge, Virginia, Bowles tuvo una infancia marcada por los abusos y la inestabilidad. Durante su infancia, Bowles sufrió los abusos físicos y emocionales de su padrastro, que le dejaron profundas cicatrices. El ambiente tóxico en el que creció le llevó al límite y, muy joven, se encontró sin hogar, luchando por sobrevivir en la calle. Las dificultades a las que se enfrentó durante sus años de formación desempeñaron sin duda un papel importante en la formación de la oscuridad que le consumiría más tarde en la vida. Pero fue un acontecimiento crucial en 1982, lo que le encaminó por la senda de la violencia y la destrucción. Ese año, Bowles fue detenido por la brutal paliza y agresión sexual a su novia. Este acto de violencia indescriptible marcó el comienzo de unos antecedentes penales que le perseguirían durante años. Condenado por robo, Bowles se vio envuelto en un ciclo de delincuencia y encarcelamiento. Su problemático pasado y su propensión a la violencia eran claros indicadores de la oscuridad que le acechaba. Nadie sabía que estos primeros roces con la ley eran solo un atisbo de los horrores que aguardaban al mundo a manos de Gary Ray Bowles. En marzo de 1994, Bowles se embarcó en una escalofriante matanza que se cobraría la vida de 6 hombres inocentes. Su primera víctima conocida fue John Hardy Roberts, residente en Daytona Beach, Florida. Fue ese día cuando Bowles conoció a Roberts en un bar local, sin ser consciente de las siniestras intenciones que se escondían bajo su encantadora fachada. Lo que provocó que Bowles desatara su violenta ira sigue siendo un inquietante misterio. Pero fue durante su visita a la casa de Roberts cuando algo en su interior estalló, desencadenando una misión de sangre y terror. Durante los 6 meses siguientes, Bowles se embarcó en un macabro viaje, dejando un rastro de muerte y devastación por diferentes estados. Su modus operandi era tan perturbador como calculado. Bowles se prostituía con sus víctimas, a las que inducía a una falsa sensación de seguridad antes de desatar su brutal violencia. Después de golpear y estrangular a sus víctimas, les robaba sus tarjetas de crédito y dejaba tras de sí una estela de vidas destrozadas. La audacia y brutalidad de sus crímenes llamaron la atención de las fuerzas del orden de todo el país. Bowles fue incluido rápidamente en la lista del FBI de los 10 fugitivos más buscados del país, mientras las autoridades corrían contrarreloj para llevar ante la justicia a este asesino despiadado. Finalmente, el 22 de noviembre de 1994, el reino del terror llegó a su fin. Bowles fue detenido y, en un sorprendente giro de los acontecimientos, confesó los 6 asesinatos, dejando a los investigadores estupefactos por la sangre fría de sus confesiones. Pero,
¿Qué llevó a Bowles a cometer actos tan atroces? En una escalofriante revelación, afirmó que culpaba a los homosexuales de un aborto que había sufrido su novia, una retorcida justificación que desafiaba toda razón y moralidad. El proceso judicial que siguió estuvo plagado de giros y sorpresas. Aunque Bowles fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato e inicialmente condenado a muerte, un error jurídico hizo que se revocara su sentencia. Sin embargo, la justicia acabaría imponiéndose. En 1999, Bowles se enfrentó a una nueva vista de sentencia y se le impuso de nuevo la pena de muerte. Y el 22 de agosto de 2019, su reinado de terror finalmente llegó a su fin al ser ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Antes de su ejecución, se sentó con A&E, donde relata el desencadenante de su matanza, comenzando con el impactante recuerdo que surgió después de ver un video en la casa de su conocido en 1994. La cita más destacada de la entrevista es la de Bowles, afirmando: «No es difícil matar a alguien. Puedes matar a alguien con bastante facilidad, sí, si tienes la mentalidad para ello». Mientras confiesa 6 asesinatos cometidos en distintos lugares, que le llevaron a ser condenado a muerte y a pasar los siguientes años en el corredor de la muerte. Mad Max. Me llamaban Max. Los medios de comunicación llamaban a Mad Max. Nacido y criado en el corazón de Nueva York, Mad Max, cuyo verdadero nombre es Mark Gelman, parecía un individuo corriente. Sin embargo, bajo la superficie, una oscuridad se estaba gestando. Con el tiempo, sería condenado por el asesinato de 4 personas. En su entrevista con A&E, Mad Max detalla su brutal matanza en Nueva York. Gelman detalla cómo traficaba con drogas y a principios de febrero de 2011 se convenció de que las autoridades federales iban tras él. Temiendo ser capturado, ideó un plan para pasar desapercibido y desaparecer. Su primer movimiento fue recuperar su pasaporte, que creía que sería crucial en su huida. Así, se dirigió a casa de su madre, sin saber que esa visita sería el catalizador de su caída en la locura. Al llegar a casa de su madre, la paranoia de Gelman alcanzó su punto álgido. Gilman despreciaba a su padrastro, así que este tipo llega apestoso, este gordo feo ruso, con unos calzoncillos sucios, y un tipo hablando todo tipo de obscenidades en ruso, así que lo apuñalé con el cuchillo de cocina. En un arrebato de ira y delirio, apuñaló brutalmente a su padrastro varias veces, dándolo por muerto. La conmoción provocada por este acto violento llevó a la madre de Gelman a llamar a la policía, poniendo en marcha, sin saberlo, una serie de acontecimientos que sumirían a la ciudad en un estado de terror. Con la policía tras su pista, la mente retorcida de Gelman se fijó en aquellos que creía que le habían traicionado. Su matanza comenzó con la madre de un antiguo amigo. Colándose en su casa al amparo de la oscuridad, Gelman desató su furia, dejando tras de sí una escena de horror inimaginable. Pero la sed de venganza de Gelman estaba lejos de saciarse. Se dirigió entonces a la casa de su antiguo amigo, impulsado por un retorcido deseo de castigar a quienes consideraba que le habían hecho daño. Irrumpió en la residencia, se enfrentó a su antigua amiga y la apuñaló con una brutalidad fría y calculada. El miedo se apoderó de la ciudad cuando la noticia de estos atroces actos se extendió como un reguero de pólvora. A pesar del caos que había desatado, Gelman logró escabullirse del lugar, dejando a la policía en una desesperada persecución. A cada momento que pasaba, la ciudad contenía la respiración, preguntándose dónde atacaría de nuevo este asesino desquiciado. Las calles de Nueva York se habían convertido en un coto de caza, y los ciudadanos vivían atemorizados. A medida que Gelman eludía su captura, sus ataques tomaban un cariz aún más siniestro. En un intento desesperado por escapar, robó un coche y emprendió un viaje temerario y mortal. Trágicamente, su camino se cruzó con el de un experto en monedas raras, que sin saberlo, se convirtió en su siguiente víctima. La colisión entre el coche robado y el vehículo de la víctima inocente se saldó con un accidente mortal, dejando a su paso la devastación. Pero el reino del terror de Gelman estaba lejos de terminar. Acorralado por la implacable persecución de las fuerzas del orden, se vio atrapado en un tren, desesperado por escapar de las garras de la justicia. En un giro inesperado, Gelman intentó secuestrar el tren para utilizarlo como vía de escape. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un valiente pasajero, que se negaba a sucumbir al miedo, se enfrentó con coraje a las violentas intenciones de Gelman. En una lucha desgarradora, el pasajero consiguió dominar al desquiciado asesino, evitando así un mayor derramamiento de sangre. Charles Manson. A veces siento que tengo miedo de vivir. Vivir es lo que me asusta. Morir es fácil. En el verano de 1969, la retorcida ideología de Manson y su deseo de incitar a una guerra racial
culminaron en una serie de brutales asesinatos que atormentarían la conciencia colectiva durante décadas. La noche del 8 de agosto de 1969, Manson ordenó a sus seguidores que llevaran a cabo una misión que catalizaría su visión apocalíptica. 4 miembros de la familia Manson, Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, acudieron a la casa de la actriz Sharon Tate, que en aquel momento estaba embarazada de 8 meses. Junto con otras 3 personas que se encontraban en la casa, Jay Sebring, Abigail Folger y Wojciech Frykowski, Tate se convirtió en víctima de la sed de sangre de la familia Manson. La noche siguiente, Manson y sus seguidores volvieron a atacar. Esta vez, su objetivo era la casa de Leno y Rosemary LaBianca. En octubre, tras las muertes, Manson y algunos de sus seguidores fueron detenidos por robo de automóviles. Durante su encarcelamiento, uno de sus seguidores detalló los crímenes que habían cometido, y fue esta confesión la que llevó a las autoridades a relacionar al grupo con los asesinatos. En esta entrevista con Charles Manson, el famoso líder de la secta y asesino convicto, se muestran su inquietante conducta y sus perspectivas delirantes. Al principio, Manson se niega a sentarse en la silla que se le proporciona, alegando que no admira a nadie. Discute la modificación de la pena de muerte, expresando su confianza en que no se enfrentaría a la cámara de gas porque cree que no ha hecho nada malo. «Oh, yo sabía que no iba a ir con una cámara de gas porque no había hecho nada malo». Manson revela tener miedo a vivir, afirmando que vivir es lo que le asusta, mientras que morir es fácil. Habiendo pasado 34 de sus 47 años en prisión, afirma entender la cárcel y asegura que puede soportarla. Cuando se le pregunta por el dolor que ha causado, Manson niega conocer el dolor e insiste en que el dolor es bueno porque enseña lecciones. En la entrevista, Manson tacha el concepto de Helter Skelter, de cuento de hadas, y culpa a los medios de comunicación de las representaciones negativas. A pesar de haber sido condenado por orquestar asesinatos, Manson niega su implicación directa y desvía la culpa, acusando a los medios de comunicación de influir en la percepción pública. Las opiniones misóginas de Manson hacia las mujeres salen a relucir cuando afirma que le gustan, cuando mantienen la boca cerrada y hacen lo que se supone que deben hacer. Cuando se le pregunta sobre una posible liberación, Manson sugiere que la gente podría temer que él hiciera polvo todo. A lo largo de la entrevista, Manson muestra un comportamiento manipulador, evita las respuestas directas y ridiculiza las afirmaciones de poderes mágicos que le atribuye la prensa. Se compara a sí mismo con el forajido Jesse James, subrayando que los juicios sociales son erróneos. Manson cuestiona la inseguridad de quienes le temen y afirma repetidamente que es inocente, desafiando la imagen que los medios de comunicación dan de él como un monstruo. La entrevista arroja luz sobre la compleja y perturbadora mentalidad de Manson, revelando el impacto de la influencia de los medios de comunicación en la percepción pública. John Wayne Gacy: la payasada era relajación para mí, yo disfrutaba entreteniendo a los niños. Esas fueron las palabras de John Wayne Gacy durante la entrevista tras ser capturado y condenado por el asesinato de 33 jóvenes. Gacy solía aprovecharse de jóvenes y niños vulnerables que necesitaban trabajo o dinero. Se presentaba como un hombre de negocios de éxito, ofreciendo oportunidades de trabajo o ayuda económica. Esta fachada de generosidad y autoridad resultó ser una trampa mortal para quienes se cruzaban en su camino. Una vez que Gacy se ganaba la confianza de sus víctimas, las invitaba a su casa con el pretexto de discutir detalles del trabajo o de proporcionarles un pago. Sin que ellos lo supieran, esta invitación les conducía a una casa de horrores. La casa suburbana de Gacy, situada en el 8213 de West Somerdale Avenue, se convirtió en una cámara de actos atroces. Una vez dentro, Gacy sujetaba a sus víctimas y las dejaba indefensas ante sus deseos sádicos. Las sometía a torturas inimaginables, tanto físicas como psicológicas, antes de acabar con sus vidas. Los detalles de estos actos son demasiado horripilantes para relatarlos, pero sirven como escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación de Gacy. Una vez extinguida la vida de sus víctimas, Gacy se deshacía de sus cuerpos de diversas maneras. El sótano de su casa se convirtió en un cementerio improvisado, con 26 víctimas enterradas bajo las tablas del suelo. Otras 4 víctimas fueron arrojadas al cercano río Des Plaines, con sus restos esparcidos y ocultos a las miradas indiscretas del mundo. La investigación de los crímenes de Gacy fue una carrera contrarreloj, ya que los cuerpos de sus víctimas yacían ocultos bajo las tablas del suelo de su casa. El primer avance se produjo con la desaparición de Robert Piest, de 15 años, que llevó a los investigadores hasta la puerta de Gacy.
Pist había sido atraído a la casa de Gacy con la promesa de un trabajo, pero nunca se le volvería a ver con vida. A medida que se desarrollaba la investigación, empezaron a aparecer pruebas inquietantes. Se descubrieron esposas, pornografía y otros objetos relacionados con los actos sádicos de Gacy, que ofrecían una imagen escalofriante de la profundidad de su depravación. Los restos de sus víctimas, cuidadosamente ocultos bajo las tablas del suelo, acabaron por ser desenterrados, proporcionando una solución a las familias que habían estado viviendo en un estado de angustia perpetua. La identificación de las víctimas de Gacy fue un proceso laborioso, ya que muchas llevaban años desaparecidas. Se emplearon registros dentales, análisis de ADN y un meticuloso trabajo detectivesco para poner nombre a las víctimas sin rostro. Cada identificación supuso un cierre para las familias, pero también un duro recordatorio de la magnitud de los crímenes de Gacy. El juicio de John Wayne. Gacy fue un espectáculo que cautivó a la nación. Los espeluznantes detalles de sus crímenes quedaron a la vista de todos, dejando una marca indeleble en la psique colectiva. La defensa de Gacy intentó presentarlo como un enfermo mental, pero las abrumadoras pruebas en su contra no dejaban lugar a dudas. En 1980, fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y condenado a muerte. Los medios de comunicación estaban obsesionados con la interpretación que Gacy hizo del payaso Pogo y le hicieron preguntas al respecto. Según John Wayne Gacy, pensaba que jugar a ser payaso era relajante. Como algunas personas se relajan de diferentes maneras, ya sea saliendo a beber, o yo podía ponerme maquillaje de payaso y estaba relajado y disfrutaba haciéndolo. Arthur Shawcross. Cuando recogía a esas mujeres, pensé que tenía SIDA, porque una de las mujeres que paró en el coche me dijo que una de las mujeres que había sacado era seropositiva. Y no sabía cuál de ellas era, así que volví y recogí a todas las que salieron en 2 calles de Rochester y empecé a matarlas. El documental de Historias Reales, Entrevista con un criminal, ahonda en la historia criminal de Arthur Shawcross, autor de los asesinatos de 11 mujeres en Rochester. Condenado inicialmente por homicidio involuntario, Shawcross quedó más tarde en libertad condicional, solo para reanudar sus actividades violentas y cometer nuevos asesinatos. Shawcross, que cumple una condena de 250 años de prisión, reflexiona sobre sus crímenes. Los asesinatos incluían un patrón de estrangulamiento y mutilación de las víctimas, que a menudo volvían a visitar las escenas del crimen. La policía, ayudada por perfiles del FBI, intensificó los esfuerzos para atrapar al asesino en serie, que siguió eludiendo su captura, a pesar de estar familiarizado con el Barrio Rojo y las actividades policiales. La detención de Shawcross se produjo después de que un helicóptero detectara un coche sospechoso cerca de la escena de un crimen, lo que condujo a su confesión y al descubrimiento de su historial delictivo, que incluía los asesinatos de una niña de 8 años y un niño de 10 en Watertown. La policía, armada con el conocimiento de los asesinatos de Watertown, presionó a Shawcross durante un interrogatorio, lo que condujo a su confesión. La defensa argumentó que los daños cerebrales, la enfermedad mental y los abusos sexuales sufridos en la infancia contribuyeron a sus acciones. A pesar de los vívidos relatos de sus experiencias en Vietnam, surgieron dudas sobre su autenticidad. Finalmente, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos y lo condenó a 250 años de prisión. La condena de Shawcross supuso un alivio para la comunidad, pero las cicatrices dejadas por sus crímenes nunca se curarían del todo. Las familias de las víctimas tuvieron que lidiar con el dolor y la pérdida causados por sus actos. Sus vidas cambiaron para siempre y cargarían con el peso de su dolor durante años. Tras su condena, Shawcross se convirtió en un símbolo de los horrores que pueden acechar a la sociedad. Su caso planteó interrogantes sobre las causas de la violencia extrema y la naturaleza del mal. Psicólogos y criminólogos estudiaron su caso con la esperanza de comprender mejor la mente de un asesino en serie. Sin embargo, Shawcross seguía siendo un enigma. No mostró remordimientos por sus crímenes y siguió justificando sus actos. En las entrevistas, afirmó que se comía la carne de algunas de sus víctimas, lo que añadía otra capa de horror a una historia ya de por sí escalofriante. A pesar de su falta de remordimiento, la notoriedad de Shawcross fue en aumento. Recibió cartas de personas de todo el mundo, fascinadas por la mente de un asesino. Su caso se convirtió en objeto de morbosa curiosidad, y muchos trataban de entender qué le había llevado a cometer actos tan atroces. En sus entrevistas, Shawcross reconocía el sufrimiento que había causado, pero carecía de empatía con las familias de sus víctimas. Afirmaba que intentaba mantener su lado oscuro bajo control, pero la pregunta seguía en pie. ¿Puede una persona cambiar de verdad
o la maldad forma parte inherente de su ser. Por alguna razón no tengo remordimientos. Oscar Ray Bolin. Así que tengo que preguntarte cómo te sientes esta mañana. Un poco entumecido. Esas fueron algunas de las últimas palabras de Oscar Ray Bolin. El reino del terror de Bolin comenzó en los años 80, cuando una serie de brutales asesinatos conmocionó al estado de Florida. Sus víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, fueron presa de sus sádicos deseos. Los detalles de estos crímenes son espeluznantes. Esta rara oportunidad de escuchar directamente a un condenado a muerte nos permite echar un vistazo a la mente de un criminal convicto que se enfrenta a las últimas consecuencias de sus actos. Las reflexiones de Bolin sobre su vida y las decisiones que le han llevado a este punto ofrecen una perspectiva única sobre el impacto del sistema de justicia penal, tanto en los condenados como en la sociedad en su conjunto. En la entrevista, Bolin expresa un sentimiento de aceptación y resignación, reconociendo que ha llegado su hora y que debe afrontar las consecuencias de sus delitos. Sus palabras están cargadas de remordimiento, pues reflexiona sobre las vidas que cegó y el dolor que infligió a sus víctimas y a sus familias. Es un sombrío recordatorio del coste humano de la delincuencia y de las consecuencias irreversibles que pueden derivarse de ella. La entrevista también arroja luz sobre la compleja naturaleza del sistema de justicia penal, el viaje de Bolin a través del proceso legal, desde la detención hasta el juicio y el corredor de la muerte, pone de relieve las complejidades y los retos a los que se enfrentan tanto los fiscales como los abogados defensores. Plantea cuestiones sobre la eficacia del sistema a la hora de impartir justicia y las implicaciones éticas de quitar una vida en nombre de la justicia. El caso de Bolin también suscita la reflexión sobre el papel de la rehabilitación y la prevención en el tratamiento de la conducta delictiva. Su entrevista ofrece una visión de los pensamientos y emociones que experimentan quienes esperan su ejecución y plantea cuestiones importantes sobre el potencial de redención y la necesidad de seguir trabajando para abordar las causas profundas del comportamiento delictivo. El impacto de los crímenes de Bolin va más allá de las personas directamente implicadas. Repercute en las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto. La entrevista sirve de recordatorio de las cicatrices duraderas que deja la delincuencia y de la necesidad de seguir esforzándose por apoyar a las víctimas y prevenir futuras tragedias. La escalofriante entrevista final a Oscar Ray Bolin deja una impresión inquietante de una vida truncada y del peso de sus actos. Sirve como sombrío recordatorio del impacto que la delincuencia tiene en las personas, las familias y las comunidades. También plantea importantes cuestiones sobre el sistema judicial y las complejidades morales que rodean a la pena de muerte. Richard Ramírez, todos somos malvados de una forma u otra, ¿no es así? Richard Ramírez, un asesino en serie convicto conocido como el acechador nocturno, aterrorizó California en el verano de 1985. Ramírez, considerado inicialmente por algunos como la encarnación del mal, cometió una serie de crímenes brutales, como violaciones, torturas y asesinatos. Su reinado del terror terminó cuando fue capturado por unos residentes enfurecidos tras intentar robar un coche. Ramírez fue declarado culpable de 13 asesinatos y condenado a muerte. Cometer crímenes como él parecía demasiado atroz como para actuar en consecuencia. Por eso, los medios de comunicación sintieron curiosidad por saber qué llevaría a una persona de aspecto normal a actuar como lo hizo, y esta entrevista con Richard Ramírez fue, como mínimo, impactante. El mundo ha sido alimentado muchas mentiras sobre mí. He leído muy pocas verdades. El reino de terror del acechador nocturno envió ondas de choque a través de la comunidad. La gente vivía atemorizada, cerrando puertas y ventanas, aterrorizada ante la posibilidad de que Ramírez volviera a atacar. Pero, ¿qué llevó a este hombre a cometer actos tan atroces? ¿Fue el resultado de una infancia problemática, de un descenso a la locura alimentado por las drogas o de algo más siniestro? La respuesta está en la compleja red de influencias que moldearon a Richard Ramírez. Su infancia problemática, marcada por la violencia y la inestabilidad, sentó las bases de su comportamiento violento. Su adicción a las drogas y su fascinación por el satanismo alimentaron aún más su descenso a las tinieblas. Pero quizá había algo más profundo en juego, algo que desafiaba la comprensión humana. La entrevista a Richard Ramírez ofrece una visión escalofriante de la mente de un asesino en serie convicto, conocido como el acechador nocturno. Ramírez, que había cometido crímenes atroces, parecía no disculparse e incluso abrazaba el concepto del mal.
A lo largo de la entrevista, mostró cierto grado de arrogancia y distanciamiento, negándose a responder directamente a las preguntas sobre sus crímenes, mientras se ensarzaba en declaraciones crípticas y filosóficas. Un aspecto sorprendente es la admisión casual de Ramírez de ser malvado. Sugiere que todo el mundo posee alguna forma de maldad, haciéndola parecer casi mundana. Esta actitud añade una capa inquietante a su personaje, desafiando las ideas convencionales de remordimiento o culpabilidad. La entrevista capta la compleja y retorcida mentalidad de un asesino que se ve a sí mismo como un producto del violento mundo que le rodea. El debate de Ramírez sobre el satanismo añade otra capa a su personaje. Aunque al principio se muestra evasivo, acaba reconociendo que ha estudiado satanismo. Diablo sin comentarios. Su negativa a confirmar o negar ser un adorador del diablo crea un aire de misterio. Esto, unido a sus comentarios crípticos, refuerza la idea de que Ramírez se deleita con la notoriedad que rodea a su personaje. La entrevista deja al espectador con una sensación de inquietud, ya que Ramírez intenta justificar o restar importancia a la gravedad de sus actos. El contraste entre su actitud despreocupada y los espantosos detalles de sus crímenes crea una perturbadora disonancia. En general, la entrevista a Richard Ramírez ofrece una visión de la psique de un asesino sin remordimientos, que parece deleitarse con el oscuro legado que ha dejado tras de sí. Carol Cole, ¿mereces morir? No puedo responder a esa pregunta. La entrevista con Ed Cole, un asesino condenado que espera su ejecución, ahonda en sus emociones, sus reflexiones sobre sus crímenes y su inminente pena de muerte. Cole habla del estrés y el desgaste emocional que ha experimentado a medida que se acerca la ejecución. Describe los últimos días como emocionalmente agotadores y expresa un profundo agotamiento, lo que sugiere que el peso de su inminente destino le está pasando factura. Cuando se le pregunta si el paso del tiempo le parece diferente, la respuesta de Cole es críptica, lo que indica la complejidad de su estado emocional. Su reticencia a especificar si el tiempo pasa rápida o lentamente añade una capa enigmática a su lucha psicológica. El entrevistador le pregunta sobre la posibilidad de cambiar de opinión o de luchar por su vida. Cole responde con una apatía desconcertante, afirmando que simplemente no le importa. Esta falta de preocupación por su propia vida plantea dudas sobre su estado mental y su aceptación de la inminente ejecución. Cuando el entrevistador le pregunta si siente remordimientos por sus víctimas, Cole expresa su dolor, especialmente por una niña de 11 años de 1967. Su reconocimiento de sentirse afectado durante su condena de 5 años implica cierto grado de conflicto interno y autocondena. La discusión da un giro personal cuando el entrevistador pregunta por el aspecto religioso. Cole lo considera personal, pero insinúa su presencia. Esto sugiere una lucha privada con la espiritualidad y el ajuste de cuentas moral. La entrevista concluye con una escalofriante pregunta sobre el miedo al dolor durante la ejecución. Cole responde con una inquietante despreocupación, declarando: no estaba preocupado por eso. Porque todo el mundo quiere ir, ya sabes, la forma más fácil y cómoda. Esta respuesta añade una dimensión inquietante a su aceptación de los aspectos desconocidos de su muerte inminente. En los momentos finales, cuando se le pregunta si merece morir, Cole duda, incapaz de responder definitivamente. La complejidad de sus emociones, combinada con su aparente distanciamiento, deja en el espectador el inquietante retrato de un hombre que acepta las consecuencias de sus actos ante una muerte inminente. Y con esto llegamos al final de este video. Esperamos que les haya gustado. Para ver más vídeos como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.